Buenos días a todas y todos. Quiero primeramente expresar mi agradecimiento a ASIP y a la OECD por la cordial invitación y felicitarlos por la organización de este magnífico evento que se ve que es muy largo y muy provechoso. En nuestra especialidad presupuestaria compartimos desafíos similares, de modo que la oportunidad de escuchar las experiencias de cada país enriquece nuestra práctica y trae nuevas ideas. En mi presentación exploraré el ciclo presupuestario brasileño, que detallando las innovaciones recientes y proyectos estructurales para los próximos años. En Brasil, las leyes que rigen el ciclo presupuestario se dividen en tres: el plan plurianual, la ley de directrices presupuestarias y la ley de presupuesto. El plan plurianual es la herramienta de planificación a mediano plazo, abarcando un periodo de 4 años con programas, objetivos y metas. Estos están relacionados a indicadores de resultado e impacto y guían la clasificación programática del presupuesto. El plan tiene una naturaleza comprensiva, sirviendo como paraguas programático para todas las acciones presupuestarias. La ley de directrices presupuestarias tiene una duración de 1 año y se elabora antes del presupuesto, orientando su creación. Y la ley de presupuesto, con duración también de 1 año, completa este conjunto de instrumentos. Para ilustrar el contenido del plan plurianual, traigo ejemplos del plan 2024-2027, y aquí los vemos, indicadores, por ejemplo, indicadores claves nacional, o Key National Indicators, que fueron introducidos en este próximo PPA 2024-2027. Hay varios, he traído solamente un para ilustrar el contenido, lo que está en el PPA, con la meta y el baseline en verde. Traigo también un ejemplo de un programa del plan, está un poco pequeño, pero es para ilustrar el contenido. Y aquí lo vemos, el programa con sus objetivos generales, los objetivos estratégicos que están relacionados al programa, su público objetivo, el organismo responsable y las proyecciones de gastos para 4 años, tanto las que están en el presupuesto como que las que no están. Y por último, aún sobre el plan plurianual, traigo ejemplos de los objetivos específicos del programa que tienen indicadores de resultado para los 4 años regionalizados por región de Brasil. Bueno, entonces, como se ve, el plan plurianual trae la parte programática en el nivel más alto del ciclo presupuestario brasileño, con indicadores de resultados, con indicadores de impacto. Después del plan plurianual tenemos la ley de directrices presupuestarias, que cumple 3 funciones principales: una función normativa, una función fiscal y una función programática. En relación con la primera, la fiscal, la ley de directrices, que llamamos la LDO, establece una de las principales reglas fiscales de Brasil, que es la meta de resultado primario. Ella se complementa con el límite de gastos primarios establecido en una ley permanente que ha sido aprobada incluso recientemente. Además de fijar la meta de resultado primario y proyectarla para los 2 años siguientes, la LDO también presenta metas indicativas para otras variables fiscales, como de ingresos, de gastos, de resultado incluso nominal y de deuda. Estas informaciones todas fiscales componen un marco fiscal a mediano plazo, que es acompañado de un análisis del escenario fiscal
de cumplimiento de metas en años anteriores y objetivos de la política económica para los años siguientes. También acompaña la LDO estimaciones de renuncia de ingresos y un anexo detallado de riesgos fiscales. En cuanto a la dimensión normativa, la LDO establece procedimientos para la elaboración del presupuesto, la estructura presupuestaria y algunos clasificadores presupuestarios. Además, normatiza otras materias como modificaciones presupuestarias, transferencias y bloqueos para cumplir la meta. En la parte programática, la LDO tiene una dimensión de establecer el vínculo entre el plan plurianual y la ley de presupuesto anual. Para lograrlo, la LDO establece prioridades y metas para el año siguiente, que suelen ser un recorte de elementos contenidos en el PPA, incluyendo sus metas. Entonces vimos algunas metas, objetivos. La LDO elige algunos como prioritarios para el plan para el presupuesto del año siguiente. Aquí traigo algunos ejemplos para consulta posterior de ustedes de los cuadros fiscales. Aquí primero el cuadro general con la meta. Por ejemplo, aquí tenemos la meta del proyecto de ley de directrices presupuestarias para 24 de 0% del PIB y abajo la meta general de empresas estatales y tal. Al final el cuadro con las estimativas para la deuda pública en los 3 años. Y aquí un cuadro resumen del anexo de riesgos fiscales, que es largo y tiene varios cuadros complementarios, como se ve al final, y aquí en un resumen de este documento. Sobre el proceso, básicamente, él es dividido entre las funciones y como el tiempo es corto, voy a dejarlo para leer un poco después esta parte. Tuvimos innovaciones recientes en las funciones de la Ley de Directrices Presupuestarias que han cambiado sustancialmente el proceso presupuestario brasileño. En primer lugar, desde 2013 hasta 2023, se han establecido modificaciones constitucionales y reglas de las LDOs para inclusión y ejecución de enmiendas parlamentarias. Entre ellas se encuentra un valor mínimo para estas enmiendas y reglas de ejecución como la obligatoriedad y la equidad en la ejecución de las enmiendas parlamentarias. En 2020 también tuvimos un cambio importante regulado por la LDO, que fue la transición de todo el presupuesto de autorizativo a imperativo. Entonces teníamos antes un presupuesto autorizativo y ahora tenemos un presupuesto imperativo. Este régimen, según las reglas de la LDO, requiere justificaciones para la falta de ejecución y presenta hipótesis de impedimento técnico que pueden ser utilizadas en la justificación de la no ejecución. Además, en agosto de este año, se aprobó el nuevo régimen fiscal brasileño en reemplazo al techo de gastos. Esta nueva regla atribuyó expresamente a la LDO la función de establecer el marco fiscal a mediano plazo, ampliar las proyecciones de este marco de 3 para 4 años, ser acompañado por un análisis sobre la trayectoria de la deuda pública para 10 años y presentar el impacto fiscal de la evaluación de políticas públicas. Aquí ya una puerta para el spending review, la revisión de gastos en la ley de directrices presupuestarias. En relación con la ley presupuestaria anual, sus funciones como estimar ingresos y fijar gastos son similares a las de otros países. Además de eso, esta ley autoriza operaciones de crédito y modificaciones presupuestarias anticipadamente. Una innovación reciente es que la ley puede ser acompañada de estimaciones plurianuales de gastos. Entonces, a pesar de ser una ley anual, ella puede contener estimaciones plurianuales de gastos. Esto es una innovación también reciente y que tenemos hecho en parte
Aquí es la parte anual, el cuadro con la ley de presupuesto brasileña, cómo se organiza. Es importante ver que en la ley hay una parte de un ítem de mesuración y un producto para cada línea del valor, además. Entonces, tenemos productos en todas las acciones presupuestarias. Aquí un ejemplo de las proyecciones plurianuales de la ley presupuestaria brasileña. Es un primer paso con las prioridades para el año de 2024 y sus proyecciones para los próximos años. En cuanto al proceso de elaboración del presupuesto, él se divide en dos etapas, una etapa cualitativa y una etapa cuantitativa. La etapa cualitativa permite la discusión y ajuste en la clasificación programática, funcional e institucional del presupuesto, mejorando continuamente el recorte de las acciones presupuestarias y la claridad de los productos. Entonces no necesitamos de límites para mejorar los productos, las acciones y la transparencia del presupuesto. En la etapa cuantitativa, como mencionó Camila Valmale en su presentación ayer, en Brasil también seguimos una metodología top-down de establecimiento de los límites preliminares de los órganos. En la elaboración de la propuesta, los órganos deben considerar los límites preliminares y también las informaciones del monitoreo del plan plurianual, el seguimiento de la ejecución de las metas físicas de los productos del presupuesto, así como las evaluaciones de políticas públicas. Estos elementos se incorporan en la justificación de la propuesta cuantitativa que es llenada en el sistema de presupuesto brasileño. Además de asignar recursos, los órganos registran en el sistema lo que llamamos de restricción, que indica las políticas públicas que estaban en la planificación, pero no pudieron ser atendidas dentro de los límites. Esta restricción, que puede también entenderse como una solicitud de expansión, se evalúa y decide en el centro de gobierno junto con el escenario fiscal definitivo. Entonces tenemos el límite top-down, la propuesta con restricción, el escenario definitivo y decidimos sobre las restricciones, aprobando o no las expansiones y después consolidando e enviando al Congreso. En cuanto al proceso en el Poder Legislativo, destaco la sistemática de presentación de enmiendas. El proyecto de ley se envía con una reserva para la inclusión de enmiendas en un valor equivalente a aproximadamente el 20% de los gastos discrecionales del Poder Ejecutivo. Es un valor alto que se ha cambiado en los últimos años. En el Congreso, esa reserva es utilizada para las enmiendas de cada parlamentario y de las enmiendas de bancadas estaduales. Además de eso, el Congreso puede modificar las asignaciones de las otras programaciones presupuestarias. Ahora paso a tratar de los principales proyectos, para terminar, de la Secretaría de Presupuesto Federal. En primer lugar, tenemos el proyecto del desarrollo de un presupuesto a mediano plazo, que cuenta con orientación legal para la previsión del cuadro fiscal de mediano plazo en la Ley de Directrices, como he dicho, y la ampliación de las proyecciones plurianuales de gastos en la Ley de Presupuesto, que he también mostrado. El segundo proyecto implica el perfeccionamiento de la calidad y el uso de la información de desempeño presente en el presupuesto, que incluye productos y metafísicas. Esto requiere mejorar el recorte de las acciones presupuestarias y los productos, así como incentivar la utilización más frecuente de esa información de manera estructurada en el proceso de toma de decisiones. El tercer proyecto es el desarrollo de agendas transversales. En los últimos años hemos elaborado informes sobre algunas agendas, como la de mujeres y primera infancia. En 2024 etiquetamos 5 agendas con gastos exclusivos y no exclusivos de cada agenda y que se puede sobreponer. El objetivo es ampliar la transparencia y los medios de seguimiento de estas agendas durante la ejecución, así como elaborar informes ex post sobre
cada agenda y retroalimentar el proceso presupuestario. El cuarto proyecto es el desarrollo de la revisión de gastos en Brasil. Ya existe un proceso estructurado de evaluación de políticas públicas y el trabajo actual se centra en integrar este proceso evaluativo con el ciclo presupuestario. Entonces tenemos las evaluaciones, el proceso de evaluación y el proyecto tiene como objetivo integrar correctamente estos procesos. Finalmente, tenemos el proyecto de actualización del marco legal de finanzas públicas en Brasil. La ley actual cumplirá 60 años en 2024 y requiere una actualización y modernización en línea con las demás iniciativas. Todos estos proyectos son parte de un gran esfuerzo de desarrollo del presupuesto por desempeño que llamamos presupuesto por desempeño por resultados 2.0, que tiene como objetivo mejorar la utilización de las informaciones de desempeño en el ciclo presupuestario. Muchas gracias.